Assalamu alaikum. Perdón, el hábito. Hola, me llamo Fátima. Tengo 44 años. Soy de El Cairo. Maestra de primaria durante 17 años. Madre de una hija que se llama Lina y tiene 19 años. Viuda desde los 38. Antes de contarte lo que me pasó, necesito contarte quién soy. Porque lo que me pasó solo tiene sentido si sabes de dónde venía. Soy egipcia. Eso significa algo específico. Egipto no es Arabia Saudita, ni Irán, ni Afganistán. Egipto tiene una constitución que garantiza la libertad de religión. Egipto tiene una comunidad cristiana copta que lleva 2000 años en ese suelo, la iglesia más antigua del continente africano. Egipto tiene una tradición de convivencia entre musulmanes y cristianos que tiene sus tensiones, pero que también tiene su historia. Y Egipto tiene una burocracia religiosa estatal que en ciertos contextos tiene poder real para intervenir en la vida de sus ciudadanos. Poder que no siempre usa de maneras que la Constitución aprobaría. Cuento esto no para hacer política. Cuento esto para que entiendas el contexto en el que mi historia ocurrió. Crecí en un barrio de clase media de El Cairo, Bulaq al-Dakrur, en el margen del Nilo. Un barrio denso, ruidoso, con el tráfico del Cairo que nunca duerme completamente, con el olor a pan de los hornos que funcionan de madrugada, con los sonidos de la vida apilada en edificios que crecieron sin demasiado plan. Mi padre era contador. Mi madre ama de casa que de vez en cuando cosía para vecinas para tener algo propio. 3 hermanos, yo la mayor. Éramos musulmanes de la manera en que la mayoría de los egipcios de clase media son musulmanes, practicantes en el sentido cultural más que en el espiritual profundo. Rezábamos, ayunábamos en Ramadán, celebrábamos el Eid con la familia extendida, pero no éramos una familia de madrazas ni de círculos salafistas. Éramos una familia normal del Cairo. Estudié magisterio. Me convertí en maestra. Me casé a los 28 años con Khaled, un hombre bueno, ingeniero de telecomunicaciones, tranquilo y trabajador. Tuvimos a Lina cuando yo tenía 29. Khaled murió de un ataque al corazón a los 42 años, un martes ordinario. Se fue a trabajar por la mañana y no volvió. Me llamaron del hospital a las 3 de la tarde. Tenía yo 38 años. Lina tenía 9. Eso fue el principio de todo, aunque yo no lo sabía entonces. El duelo por Khaled fue el periodo más oscuro de mi vida. No solo por la pérdida de él, que era enorme, sino por lo que la pérdida reveló. Que debajo de la vida funcional que yo llevaba, debajo de la rutina de maestra y madre y esposa, había un vacío espiritual que yo nunca había mirado de frente. Khaled era la arquitectura de mi vida cotidiana. Sin él, la arquitectura no tenía forma. Y en ese espacio sin forma, emergieron preguntas que nunca antes había tenido urgencia de hacerme. ¿A dónde fue Khaled? No en el sentido abstracto de paraíso o infierno, en el sentido real de ¿existe él en algún lugar ahora mismo? ¿Lo voy a volver a ver? ¿Hay algo después de que el corazón deja de latir? El Islam tiene respuestas. Las recibí de mis vecinas, de mis colegas, del imam de la mezquita del barrio que vino a la casa los días después del funeral. Las recibí con respeto, pero las recibí desde afuera. No las sentí desde adentro. Empecé a rezar de manera diferente. No la recitación mecánica, palabras propias. Le hablaba a Dios directamente, sin fórmulas, desde el dolor. A veces le preguntaba cosas que una mujer musulmana bien educada no se supone que le pregunte a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? ¿Qué hago yo ahora sola con mi hija de 9 años? No obtuve respuestas audibles, pero algo cambió en esa práctica de honestidad con Dios. Algo se abrió. Vivía en mi edificio, 2 pisos arriba, una mujer llamada Mariam Girgis. Era copta, cristiana ortodoxa de familia, de las que llevan en Egipto 2000 años de historia. Maestra también, pero de secundaria. Vivía sola desde hacía años, sus hijos grandes y casados. Mariam y yo nos saludábamos en el ascensor y en el rellano desde hacía años sin que hubiera mucho más que eso. En Egipto, la convivencia entre musulmanes y coptos es una realidad cotidiana, pero a veces también una distancia cotidiana. Se convive sin necesariamente conocerse. Después de la muerte de Khaled, Mariam fue la primera persona que tocó a mi puerta sin ser de mi familia. Trajo comida. No hizo preguntas. No dijo las frases que todos decían. Solo trajo comida y se quedó un rato. Eso comenzó una amistad que no esperaba. Mariam era una mujer de silencio y de presencia. No hablaba mucho, pero cuando hablaba decía cosas que yo me quedaba pensando durante días. Una vez, meses después de la muerte de Khaled, cuando yo le conté la vaciedad que sentía en la oración, ella me dijo algo que parece simple, pero que me impactó. ¿Y si en vez de rezar te hablas con él como si fuera real? Le pregunté con quién. Me dijo, con Dios, con Jesús, con quien sea, pero como si fuera real,
como si estuviera ahí, no como si fuera una idea. No dijo más. Cambió de tema, pero esa frase se quedó conmigo. Esa noche, acostada en la oscuridad de mi cuarto, hice exactamente eso. Le hablé a Dios como si fuera real, sin fórmulas, sin distancia, con todo el dolor de los últimos meses sin filtrar. Y algo ocurrió en ese cuarto que no sé completamente cómo describir. No fue una voz, no fue luz, fue una presencia. Una quietud que entró en el espacio entre mis palabras y el silencio. La sensación de que había alguien ahí que me escuchaba de verdad. Lloré durante mucho tiempo, no de tristeza, de algo que no tenía nombre todavía. Semanas después de esa noche le conté a Mariam lo que había pasado. Con cuidado, con las palabras imprecisas que tenía para algo que no sabía nombrar bien. Mariam me escuchó con esa quietud suya. Y cuando terminé me preguntó si quería leer algo. Le dije que sí. Me trajo una Biblia en árabe, no llamativa. Una Biblia pequeña, de cubierta suave, sin ninguna señal externa de lo que era. Me la dio en una bolsa de plástico. Me dijo que empezara por el Evangelio de Lucas, que era el que más le gustaba a ella porque Jesús en Lucas siempre estaba con los que nadie más quería tener cerca, los pobres, las mujeres, los extranjeros, los que cargaban cosas que la sociedad no quería ver. Guardé la Biblia debajo de la ropa en mi armario, no porque lo planificara así, por instinto. En Egipto hay cosas que se hacen en privado no porque sean ilegales exactamente, sino porque la presión social las convierte en asuntos delicados. Una mujer musulmana con una Biblia en el Cairo no es automáticamente un crimen, pero es una conversación que yo no estaba lista para tener con nadie todavía. Empecé a leer de noche, después de que Lina dormía. Lucas capítulo 1. El ángel anunciando a María. Lucas capítulo 2. El nacimiento en Belén. Eso era familiar en un sentido superficial porque el Corán también menciona el nacimiento de Isa ibn Maryam, pero en Lucas el peso de la historia era diferente, más humano, más cercano. Lucas capítulo 4. Jesús en la sinagoga leyendo Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Me detuve en esa frase. Libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertar a los oprimidos. Una agenda completamente diferente a cualquier imagen de poder religioso que yo conocía. No vengo a dominar, vengo a liberar. Seguí leyendo semanas. Lucas 7. La mujer que llora a los pies de Jesús y los seca con su cabello. Lucas 8. La mujer con flujo de sangre que toca el borde de su manto entre la multitud y es sanada y reconocida. Lucas 10. María que se sienta a escuchar mientras Marta trabaja y Jesús defiende a María. Lucas 15. El padre que corre hacia el hijo que regresa. Ese padre que corre. Ese padre que ve de lejos y mueve los pies. En el Islam Dios no corre. Dios espera que tú te acerques. Y si te acercas lo suficiente, con suficiente humildad y esfuerzo, quizás hay misericordia. Pero Dios no corre. El Dios de Lucas corre. Llevaba casi 2 años leyendo. No solo los evangelios, también había leído salmos, proverbios, algunas cartas de Pablo. Con Mariam tenía conversaciones periódicas donde ella respondía a mis preguntas con paciencia y sin presión. Nunca me dijo que debía convertirme, nunca me presionó hacia ninguna decisión. Simplemente respondía a mis preguntas y me dejaba procesar. La noche que tomé la decisión final fue una noche de octubre. Lina dormía. Yo estaba en el salón con la Biblia y con una taza de té que ya estaba fría, porque llevaba tiempo sin prestar atención a ella. Leía Juan capítulo 11, la muerte y la resurrección de Lázaro. Jesús llega tarde. Marta le dice, «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto». Y Jesús no se defiende, no explica por qué llegó tarde. Le dice, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida». Pensé en Khaled, mi marido que murió un martes y no volvió. Y escuché esa frase de una manera diferente a todas las veces que la había leído antes. No como declaración teológica, como promesa personal. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Khaled. Cerré la Biblia, no la puse en la mesa. La sostuve contra mi pecho, sentada en el silencio del salón, con el Cairo ruidoso al otro lado de las ventanas cerradas. Y le dije a Jesús, en voz muy baja para no despertar a Lina, «Creo que eres quien dices ser. Creo que Khaled está contigo. Y quiero estar en el mismo lugar. Quiero conocerte a ti, no como figura en un libro, como el que eres». Esa fue la noche. Después de eso no hubo visión ni estruendo, pero hubo una paz que se asentó en ese salón, de manera que yo nunca había sentido.
Esa paz de Juan 14:27 que no da el mundo, la que llega aunque las circunstancias no hayan cambiado, la que existe debajo de todo lo demás, como una roca que no se mueve aunque el mar esté agitado sobre ella. Esa noche dormí de una manera que no había dormido desde antes de la muerte de Khaled. Hay algo que quiero nombrar porque es parte del contexto de por qué las preguntas que yo hacía tenían el peso que tenían. En Egipto, ser viuda con una hija no es solo un estado civil. Es una identidad social completa con sus propias expectativas, sus propias presiones, sus propias limitaciones. Las vecinas que vinieron los días después del funeral de Khaled tenían buenas intenciones, pero sus consejos revelaban algo sobre cómo la sociedad veía mi nueva posición. Tenía que ser cuidadosa, discreta, no salir de noche, no tener amistades masculinas que pudieran interpretarse mal, no hacer nada que pudiera comprometer la reputación de una viuda respetable. Nada de eso era malicioso. Era el mapa social que existe, y yo lo reconocía porque había visto a otras mujeres en esa posición antes, pero también sentí algo en ese mapa que me incomodaba, la soledad estructural de ese rol. La viuda respetable es una figura que existe en relación a lo que perdió, no en relación a lo que es. Su identidad está definida por la ausencia, por la forma que dejó el marido al irse. Esa soledad estructural fue parte de lo que me empujó a buscar algo más profundo. No solo la pérdida de Khaled como persona, la pérdida de una arquitectura completa de identidad y pertenencia. El Evangelio me dio algo que ningún mapa social podía darme, una identidad que no dependía de mi estado civil, una identidad que era mía, directa, sin intermediarios, hija de Dios, conocida por nombre, amada antes de merecer. Eso no cambia con la muerte de un esposo, no cambia con nada. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hija de Dios, no viuda de Khaled, no maestra de tal escuela, no vecina del tercer piso, hija de Dios. Esa fue la revolución interior más profunda de mi historia. Dentro del grupo de creyentes al que Mariam me conectó, había personas de historias muy diferentes a la mía. Había un hombre de unos 50 años, ingeniero también como Khaled había sido, que llevaba más de 15 años siendo creyente de manera clandestina. Había navegado el sistema con una paciencia y una sabiduría que yo admiraba enormemente. Nunca había tenido que pagar un precio externo alto, pero había pagado el precio interno de vivir una vida dividida durante década y media. Había una mujer joven de 26 años que era profesora universitaria, brillante, articulada, con una fe nueva y ardiente que a veces yo tenía que recordarle que moderara en sus expresiones externas por razones de seguridad. Ella era el tipo de persona que en un contexto diferente hubiera sido predicadora o pastora. En el Cairo era alguien que enseñaba matemáticas de día y leía la Biblia de noche. Había un matrimonio de mediana edad donde los dos habían llegado a la fe por caminos separados, sin que el uno supiera del otro al principio, y que cuando se descubrieron mutuamente, vivieron uno de esos momentos de gracia que solo Dios puede orquestar. Lo que esa comunidad me dio no fue solo apoyo práctico. Me dio perspectiva. Me mostró que lo que yo estaba viviendo no era una crisis aislada ni una anomalía. Era parte de algo más amplio. Un movimiento silencioso pero real de personas en el mundo árabe que encontraban a Cristo por caminos inesperados. No éramos raros. Éramos parte de algo. Durante mi ausencia de 48 horas, Mariam no se quedó quieta. Lo que hice fue reconstruirlo después, cuando ella me contó. Tan pronto como recibió mi mensaje de 3 palabras, Mariam activó una red que yo no sabía que existía con esa amplitud. Contactó a líderes de la comunidad copta que tenían relaciones con funcionarios gubernamentales moderados. Contactó a una organización internacional que monitorea casos de persecución religiosa y que tiene presencia en Egipto. Contactó a personas dentro del grupo de creyentes para que oraran de manera específica y para que estuvieran listos para actuar si era necesario. Mariam tenía 72 años cuando ocurrió todo esto. 72 años, 2 rodillas operadas, una salud que no era perfecta. Y no durmió esas 2 noches, según me contó después. No lloré cuando ella me contó esto, pero algo se movió en mi interior de una manera que no tengo palabras completamente exactas para describir. La imagen de esta mujer mayor, con sus rodillas operadas y su hijab de monja copta, moviéndose con eficiencia y determinación para que yo pudiera salir de ese cuarto, es una de las imágenes de mi vida que no voy a olvidar. Mariam es para mí lo que Noemí fue para Ruth, una mujer que me precedió en el camino, que me mostró que era posible, que estuvo presente cuando el precio fue real. Ruth 1:16. A donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú te quedares, me quedaré yo. Mariam no fue a donde yo fui en ese cuarto, pero estuvo en la puerta esperando que saliera.
En las horas más largas de esa segunda noche, mi mente fue a Khaled, no con el dolor agudo de los primeros meses después de su muerte, con algo diferente, con la certeza tranquila de que lo había llevado a buscarlo a él, la pregunta de a dónde fue, había sido la puerta que me trajo a donde estaba ahora, incluso a ese cuarto. Hay una paradoja en eso que no resuelvo completamente, que la pérdida más grande de mi vida fue la puerta al encuentro más grande de mi vida, que la pregunta más dolorosa que jamás me hice fue la que me llevó a la respuesta más transformadora. No quiero decir que Dios mató a Khaled para llevarme a la fe. Eso sería una teología cruel y no es lo que creo. Lo que creo es que Dios trabaja con lo que hay, con el dolor que existe, con las preguntas que emergen de él, con los cuartos vacíos y los maridos que no vuelven y los salones donde una mujer sola a las 2 de la mañana le hace preguntas a un Dios que decide responder de maneras inesperadas. El Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está, no a los que tienen todo en orden, a los quebrantados de corazón. Yo estaba quebrantada de corazón cuando todo esto empezó, y Dios estuvo cercano. Vivir en Egipto me dio acceso a algo que no muchos europeos o latinoamericanos tienen, la historia viva de la iglesia más antigua del continente africano. Los coptos llevan en Egipto desde el siglo I. La tradición dice que Marcos, el evangelista, llegó a Alejandría en el año 50 de nuestra era. Eso significa que hay cristianos en Egipto, desde antes de que existieran en la mayoría de los países que hoy consideramos países cristianos. La iglesia copta sobrevivió la invasión árabe del siglo VII. Sobrevivió siglos de presión, de discriminación, de pogromías, de destrucción de iglesias. Siguió siendo la iglesia copta, fiel, presente. Con sus liturgias en lengua copta, un idioma antiguo que ya nadie habla como lengua cotidiana, pero que se preserva como lengua sagrada. Esa historia me impactó de una manera particular cuando empecé a entenderla, porque me mostró que el cristianismo en Egipto no es una importación extranjera, es indígena, es anterior al Islam en ese territorio en varios siglos. Y me mostró también el precio que la comunidad copta pagó y sigue pagando por ser la minoría religiosa que es en un país de mayoría musulmana. Las iglesias que a veces son atacadas, las personas que a veces son discriminadas en empleo y en educación, el proceso burocrático complicado para reparar o construir iglesias, los momentos de tensión que de vez en cuando se convierten en violencia. Mariam, mi vecina, cargaba esa historia en su cuerpo. La llevaba con una dignidad tranquila que yo llegué a admirar enormemente. No con amargura, no con miedo, con la dignidad de alguien que pertenece a una estirpe de personas que pagaron el precio durante mucho tiempo y aprendieron a seguir de pie. Eso también me formó. La historia viva de la comunidad copta me mostró que la fe puede sostenerse durante siglos bajo presión, que no es frágil si tiene raíces reales, que hay algo en el Evangelio que sobrevive condiciones que destruirían a sistemas más débiles. Hay algo que aprendí en los años de duelo que nadie me enseñó y que yo no hubiera podido aprender en otro contexto. El duelo te lleva a lugares donde la teología abstracta no alcanza. Cuando Khaled murió, todos los que querían ayudarme llegaron con sus teologías. Está en el paraíso, inshallah. Dios lo quería a su lado. Es su voluntad. Todas esas frases tienen intención buena. Pero en el momento del dolor más agudo, el dolor que llega a las 3 de la mañana cuando no puedes dormir y el silencio del departamento es demasiado grande, esas frases no alcanzan. Lo que alcanzó fue el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese salmo es de alguien que siente que Dios no está, que lo busca y no lo encuentra, y sin embargo lo busca. Sigue buscando aunque no lo encuentre. Y lo que alcanzó fue Juan 11. Jesús llorando frente a la tumba de Lázaro. No para el espectáculo. El texto dice que los que lo vieron dijeron, mirad cómo lo amaba. Jesús, que sabía que iba a resucitar a Lázaro en minutos, lloraba de todas formas, porque el dolor presente es real, aunque haya esperanza futura. Eso me dio permiso para llorar, para sentir el dolor sin la culpa de no tener suficiente fe como para no dolerme. Jesús lloró. Y si Jesús lloró, yo puedo llorar. Pero también me dio algo más, la certeza de que Dios no mira el dolor desde la distancia aséptica de la omnipotencia. Lo habita, lo conoce desde adentro. Entró al mundo humano con sus funerales y sus tumbas y sus llantos, y eso significa que mi funeral y mi tumba y mi llanto no son invisibles para Él. Eso fue suficiente para seguir. Quiero hablarle directamente a los creyentes que están en el mundo árabe, a los que viven en el secreto, a los que oran en silencio, a los que llevan doble vida porque no tienen otra opción todavía. Lo que viven es real, el cansancio es real, la soledad es real, el miedo es real,
No los minimizo porque los viví. Y sin embargo quiero decirles algo que aprendí en 48 horas en un cuarto sin ventanas. La presencia de Dios no requiere libertad exterior. No requiere que nadie te dé permiso. No requiere condiciones favorables. Es incondicional en el sentido más literal de esa palabra. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En donde quiera que vayas. En el Cairo también. En el cuarto sin ventanas también. En el momento de presión también. No estás solos. Hay una comunidad más grande de lo que pueden ver desde donde están. Hay personas orando por nombres que no conocen, en idiomas que quizás nunca aprendieron, en países que quizás nunca visitarán. Hay hermanos y hermanas en todo el mundo. Y hay un Dios que ve lo que hacen en secreto y lo recompensa. No necesariamente en forma de circunstancias fáciles, sino en forma de presencia, de paz que no da el mundo. De la certeza que yo encontré en ese cuarto que todavía llevo conmigo cada día. Mi hija Lina merece su propio espacio en esta historia, porque lo que ella vivió no fue pequeño. Lina tenía 9 años cuando murió su padre, 13 cuando yo empecé a leer la Biblia en secreto, 15 cuando me detuvieron, y 17 cuando tomó su propia decisión de bautizarse. Eso es mucho para una persona joven, demasiado, en un mundo ideal. Pero no vivimos en un mundo ideal. Lo que sí vivimos fue honestidad. Desde que Lina tuvo edad suficiente para manejar la verdad, fui honesta con ella, no con los detalles que no necesitaba tener, pero sí con el hecho de que yo estaba en un proceso de búsqueda, que tenía preguntas, que había encontrado algo que me parecía real, y que las consecuencias de eso podían afectar a los dos. Lina tenía más sabiduría de la que la edad prometía. Me hizo preguntas agudas que a veces yo no sabía responder. Me desafió en cosas que me hicieron pensar más profundamente. Fue, en cierto modo, parte de mi proceso de fe, aunque no fuera ese el rol que yo elegiría para ella si pudiera. Y en el proceso tomó el propio, sin que yo lo empujara, con un ritmo que era suyo. Llegó a sus propias conclusiones por su propio camino. El día del bautismo, cuando las dos salimos del agua juntas, Lina me tomó la mano. No dijo nada. No necesitaba decir nada. Eso fue suficiente. Lo que siguió fue un periodo que en retrospectiva reconozco como uno de los más ricos espiritualmente y uno de los más tensos externamente. Seguía siendo Fátima Khalil, maestra de primaria en la escuela pública del barrio, viuda respetada, vecina conocida. Seguía yendo a la mezquita en las ocasiones importantes para no levantar suspicacias. Seguía respondiendo, Alhamdulillah, cuando la gente preguntaba cómo estaba. Por dentro era diferente. Leía la Biblia cada noche. Oraba a Jesús cada mañana antes de levantarme, en silencio, con los ojos abiertos mirando el techo, para que Lina no lo notara. Tenía conversaciones cada vez más frecuentes con Mariam que se volvieron el ancla de mi semana. Mariam me conectó eventualmente con un pequeño grupo de creyentes de origen musulmán en el Cairo. No te voy a describir cómo funcionaban esas reuniones con mucho detalle porque hay personas que todavía están en Egipto y que necesitan seguir estándolo en seguridad. Pero puedo decirte que existían, que eran personas reales, que eran cuidadosas y precavidas y valientes al mismo tiempo. En una de esas reuniones conocí a personas que se habían convertido hacía años, que habían navegado las consecuencias, que habían encontrado maneras de vivir su fe en un contexto que no siempre era amigable con esa fe. Eso me dio algo que no sabía que necesitaba tanto. Ejemplos. La prueba de que era posible, de que no era una locura, de que otras personas habían caminado ese camino y seguían caminando. No sé exactamente quién fue. Nunca lo supe con certeza. Hay personas que cuando tienen información sobre algo que consideran erróneo, sienten el deber de informar. Y en comunidades cerradas la información viaja. Alguien habló. Supe que algo estaba pasando cuando la directora de mi escuela me llamó a su oficina en un martes de enero. La directora era una mujer de unos 55 años que yo respetaba y con quien tenía una relación profesional buena. Ese día tenía una expresión que no era la suya normal. Estaba incómoda, tensa. Me dijo que había recibido una llamada de alguien que le había informado que yo estaba involucrada en actividades que no eran propias de una musulmana, que tenía materiales de otras religiones en mi casa, que frecuentaba a personas de la comunidad copta en contextos no convencionales. La directora no era una enemiga. Creo que genuinamente estaba preocupada por mí y también por ella misma, porque en Egipto las instituciones también cargan con presión cuando uno de sus miembros es señalado. Me preguntó si había algo que ella debía saber. Me dijo que si yo le explicaba la situación quizás podría ayudar. Le dije que no había nada fuera de lo normal, que mis relaciones con vecinos de cualquier religión eran relaciones de buena vecindad,
que no tenía nada que explicar. Me miró con una expresión que decía que no me creía completamente, pero que prefería no profundizar. Me dijo que tuviera cuidado, que había ciertas personas que tomaban estas cosas muy en serio. Salí de su oficina con el corazón acelerado. Esa noche le conté todo a Mariam. Mariam escuchó con la seriedad que la situación merecía, y me dijo algo que sonó excesivamente dramático en ese momento, pero que resultó ser completamente apropiado. Fátima, tienes que estar preparada para lo que puede venir, y tienes que decidir ahora, antes de que venga, qué vas a decir y qué no vas a decir. Pasé esa noche en oración. No pedí que el peligro no llegara. Pedí valentía para cuando llegara. Era un viernes de febrero. Lina estaba en la escuela. Yo tenía día libre porque era periodo de exámenes y no me tocaba supervisar hasta la tarde. Eran las 10 de la mañana cuando llamaron a la puerta. 2 hombres y una mujer. Los hombres vestían ropa civil, pero con una presencia que comunicaba autoridad, sin necesidad de uniforme. La mujer tenía una hijab formal y una libreta. Se identificaron como funcionarios de una dependencia que en Egipto trabaja bajo la supervisión del Ministerio de Endowments Religiosos y que tiene competencia para investigar casos de apostasía y actividades religiosas no autorizadas. Me pidieron que los acompañara para una conversación. No dijeron que era un arresto. La palabra que usaron fue conversación. Le mandé un mensaje a Mariam antes de salir. Solo 3 palabras. Vinieron. Hora. Luego apagué el teléfono porque intuía que lo iban a revisar. Acompañé a esas personas a un vehículo que esperaba abajo. Pensé en Lina, que volvería de la escuela a las 2 de la tarde y no me encontraría en casa. Le mandé un segundo mensaje rápido diciéndole que estaba con un trámite y que llegaba tarde. Luego apagué el teléfono. El trayecto fue de unos 20 minutos. No hablamos durante el trayecto. Llegamos a un edificio que no reconocí. No era una comisaría. No era el ministerio. Era un edificio de oficinas sin ninguna señal exterior que lo identificara. Me llevaron a un cuarto en el segundo piso, con una mesa, 4 sillas, una ventana alta con vidrio esmerilado que dejaba pasar luz, pero no permitía ver afuera. Me dejaron sola durante casi 40 minutos. En esos 40 minutos hice una sola cosa. Oré. Oré con los ojos abiertos mirando esa mesa de madera gris. Oré el Salmo 23 de memoria en árabe. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Ese salmo fue escrito hace 3000 años por alguien que no podía imaginar ese cuarto en el Cairo del siglo XXI, y era perfectamente exacto para ese momento. Voy a pausar aquí un momento porque sé que lo que acabo de contar es pesado. Y sé que hay personas escuchando esto que quizás están en situaciones donde también sienten que están solas frente a algo muy grande. No el mismo tipo de situación que la mía, pero la misma sensación de que las fuerzas que tienes no son suficientes para lo que enfrentas. Si eso eres tú, esta historia tiene algo para ti. Y te pido que si este video te está llegando de alguna manera, que te suscribas al canal y que lo compartas, porque hay más personas que necesitan escuchar que no están solas. Sigamos. Entraron 2 hombres, uno de unos 40 años, el que llevaba la conversación, con una voz controlada y educada que era más intimidante que si hubiera gritado. El otro más joven, tomando notas. Empezaron con preguntas generales: nombre completo, edad, ocupación, dirección, estado civil, todo lo que ya sabían. Luego las preguntas se volvieron específicas. ¿Conocía a Mariam Girgis? Sí, era mi vecina. ¿Frecuentaba su apartamento? Ocasionalmente. ¿Había recibido materiales de ella? Aquí hice una pausa. Dije que Mariam era una vecina amigable que a veces compartía cosas. ¿Qué tipo de cosas? Respondí de manera vaga. ¿Recetas? ¿Consejos? El hombre principal me miró durante un momento. Luego abrió una carpeta. Tenía una fotocopia de algo. La puso frente a mí sobre la mesa. Era una página de la Biblia en árabe. No mi Biblia, que había dejado en casa, pero la misma versión, la Van Dyke, que yo tenía. Me preguntó si reconocía eso. Le dije que era un texto religioso. Me dijo que sí, que era precisamente eso, y que él quería saber cuál era mi relación con ese texto. Fue el momento. El momento que Mariam me había dicho que llegaría, y para el que me había dicho que me preparara. Tomé un segundo. En ese segundo pensé en Pedro negando a Jesús 3 veces. Pensé en lo que sentí esa noche en el salón con la Biblia contra el pecho. Pensé en Khaled y en yo soy la resurrección y la vida. Y respondí con la única cosa que era verdad. Le dije que ese texto era la Biblia, que lo había leído, que creía en Jesucristo,
que no lo decía por desafío, sino por honestidad, porque no podía decir otra cosa sin mentir, y que entendía que eso tenía consecuencias en ese contexto, pero que no tenía otra respuesta que darle. El cuarto se quedó en silencio por varios segundos. El hombre joven dejó de escribir. El hombre principal me miró con una expresión que intenté leer y no pude completamente. No era rabia, era algo más complejo. Quizás era la cara de alguien que escucha una respuesta que no esperaba. Lo que vino después fueron horas de interrogatorio que no voy a narrar en su totalidad. No porque quiera proteger los detalles por miedo ahora, sino porque algunas partes son difíciles de revivir en palabras y no es necesario para el punto de esta historia. Lo esencial. Me hicieron preguntas sobre cada persona que yo conocía dentro de la comunidad de creyentes. No di nombres. No porque fuera heroica, sino porque había tomado la decisión antes de entrar de que proteger a otros era un límite que no iba a cruzar independientemente de lo que pasara. Me preguntaron si me arrepentía. Les dije que me arrepentía de haber causado problemas, pero que no me arrepentía de lo que creía porque la creencia no es algo que se elige o se deja de golpe. Me dijeron que tenía opciones. Me explicaron que si yo declaraba públicamente que había sido víctima de manipulación y que volvía al Islam, el asunto podía tratarse de manera discreta sin mayores consecuencias. Les dije que no podía hacer una declaración que no era verdad. Me dijeron que pensara en mi hija. Eso fue lo más difícil. No la presión directa sobre mí. El nombre de Lina sobre la mesa, como elemento de la ecuación. Mi hija de 15 años que no sabía que su madre estaba en ese cuarto. Pedí permiso para ir al baño. Me lo dieron con escolta. En el camino de vuelta pasé frente a una ventana en el pasillo que miraba a un patio interior. Era media tarde. El sol estaba en ángulo bajo. Había una paloma en el alféizar de la ventana que me miró durante un momento antes de volar. No fue una señal sobrenatural, fue una paloma. Pero en ese momento fue suficiente para recordarme que había un mundo afuera, que había cielo, que había luz, que lo que estaba viviendo era real pero no era todo. Volví al cuarto y seguí. Me quedé en ese edificio esa noche, no en la misma sala de interrogatorio. Me llevaron a un cuarto diferente, más pequeño, con una cama básica y un baño. Me dieron comida que no pude comer. Me dejaron sola. La segunda noche fue la más larga de mi vida. No tenía teléfono, no tenía la Biblia, no tenía ningún objeto propio, solo el cuarto, la cama, la luz que dejaron encendida aunque yo quería apagarla, y mis pensamientos. En ese cuarto hice lo único que podía hacer. Oré, no con elaboración, con las palabras más simples que tenía. Repetí salmos de memoria, el 23, el 27, el 46. Hablé con Jesús como quien habla con alguien que está sentado en la misma habitación. Le conté cómo me sentía, el miedo, la preocupación por Lina, la soledad de ese cuarto, la incertidumbre de lo que vendría. Y en algún punto de esa noche, no sé exactamente cuándo, sentí algo que no esperaba sentir en ese lugar. Sentí calma, no porque la situación fuera menos seria, sino porque había una presencia en ese cuarto que no se había ido cuando me quitaron el teléfono y la Biblia. Eso es algo que aprendí esa noche, que Jesús no vive en los objetos. No vive en el libro, aunque el libro hable de él. No vive en los edificios de iglesia, aunque en ellos se reúnan los que lo siguen. Vive en las personas. Y esa presencia no se puede confiscar. No se puede retener en un cuarto. No se puede interrogar ni negociar. Era libre. En ese cuarto sin ventanas, detenida por una autoridad que quería que cambiara lo que creía, era más libre de lo que había sido en toda mi vida. Hebreos 13:5. No te desampararé, ni te dejaré. Esas palabras en ese cuarto tenían un peso diferente al que tienen en un momento cómodo. Eran una promesa que se estaba cumpliendo en tiempo real. El segundo día continuaron las conversaciones. Diferentes personas, el mismo tema, la misma presión desde diferentes ángulos. Hubo un hombre de edad, que entró al cuarto con una actitud diferente a todos los anteriores. Se presentó como un funcionario religioso de alto rango. Habló durante tiempo sobre el Islam, sobre la misericordia de Alá, sobre el valor del arrepentimiento, sobre la puerta que siempre estaba abierta. No era amenazante, era genuinamente persuasivo. Se notaba que creía lo que decía. Lo escuché con respeto. Cuando terminó, le dije algo que todavía recuerdo con claridad. Le dije que entendía y respetaba su fe, que el Islam tenía cosas que yo había valorado toda mi vida, que no abandoné el Islam por desprecio a él, sino porque encontré algo en el Evangelio que me encontró a mí en el momento de mayor dolor de mi vida, y que era real de una manera que no podía negar sin mentir. Le dije que no era mi enemigo, que quizás incluso teníamos más en común de lo que parecía, pero que no podía hacer una declaración que no era verdad. Me miró durante un tiempo largo, y luego dijo algo que no esperaba.
me dijo. Eres una mujer valiente, aunque estés equivocada. No sé por qué dijo eso. Quizás fue una táctica, quizás fue genuino. Pero esas palabras, en ese cuarto, me llegaron de una manera que no esperaba. Necesito pausar aquí y preguntarte algo directamente. Si estuvieras en ese cuarto, ¿qué dirías? No te pregunto para juzgarte. Te pregunto porque creo que esa pregunta es importante hacérsela antes de que llegue el momento real. ¿Qué vale más para ti que tu seguridad? ¿Hay algo? Si hay algo que vale más, eso es tu ancla. Ese es tu Salmo 23 en el cuarto oscuro. Si escuchas esto y algo te está moviendo por dentro, escríbeme en los comentarios. Estoy aquí. Y si este video te llegó de alguna manera, compártelo. 48 horas después de que llegaron a mi puerta, me dijeron que podía irme. No con explicaciones, no con disculpas. Solo con un formulario que firmé que básicamente decía que había sido llamada a colaborar en una investigación de rutina y que la investigación había concluido, sin declaración de fe de por medio, sin retractación pública, sin nada de lo que me habían pedido. No sé exactamente qué ocurrió detrás de esas puertas. Sé que Mariam había movido contactos que tenía dentro de la comunidad copta, que en Egipto tiene sus propios canales de presión e influencia. Sé que alguien hizo algo porque de otra manera no entiendo por qué me dejaron ir sin las condiciones que habían planteado. Lo que sé es que cuando salí a la calle, al sol del Cairo de la tarde, con el tráfico y el ruido y el olor a gasolina y a especias mezclados en el aire caliente, me senté en el primer escalón que encontré y no pude caminar durante varios minutos. No lloré en ese momento. El llanto había pasado durante la noche en el cuarto. Lo que sentí en ese escalón fue gratitud. Una gratitud tan completa y tan profunda que no cabía en el cuerpo. Lina me encontró en casa cuando llegué. Me abrazó con una fuerza que me dijo que algo había sentido aunque yo no le había contado todo. Mariam tocó a la puerta esa noche y estuvimos las tres juntas tomando té en silencio durante un rato, que valió más que muchas conversaciones. Las semanas después de la detención fueron de un tipo de claridad que no había tenido antes. Algunas cosas que antes me generaban ansiedad ya no me las generaban. Ciertas conversaciones que antes evitaba, ahora las tenía. No con imprudencia, con la serenidad de alguien que ya fue al lugar más difícil y descubrió que Dios estaba ahí. Lina se enteró de la verdad completa, no de golpe. En conversaciones que tuvimos durante semanas, le conté mi proceso desde la muerte de Khaled, le conté a Mariam, le conté los evangelios, le conté esa noche en el salón con la Biblia contra el pecho, le conté el cuarto. Lina tenía 15 años cuando le conté todo esto. No es una edad donde los niños toman decisiones de fe definitivas, pero sí es una edad donde pueden recibir honestidad de sus padres y decidir qué hacer con ella. Lina escuchó todo, hizo preguntas inteligentes y me dijo algo que me sorprendió por su madurez. Mamá, si eso es lo que encontraste, tiene que ser real, porque yo te vi después de la muerte de papá y te conozco, y eres diferente. Eso de parte de mi hija de 15 años fue uno de los regalos más grandes de ese periodo. Las semanas después de la detención también me mostraron que continuar en el Cairo, de la misma manera que antes, era cada vez más difícil. No imposible, pero con una carga de vigilancia y de tensión que afectaba mi vida cotidiana y la de Lina. La comunidad de creyentes me apoyó en la reflexión sobre si quedarme o irme. No me presionaron en ninguna dirección, pero me ayudaron a ver la situación con claridad. Decidí irme. No fue una decisión fácil. Soy egipcia. El Cairo es mi ciudad. El Nilo es mi río. Las pirámides que se ven desde ciertos puntos de la ciudad son parte del paisaje de mi memoria desde la infancia. Dejar eso no es pequeño, pero Lina era adolescente con toda su vida por delante, y yo quería que esa vida se desarrollara en un contexto donde ella pudiera crecer libre. El proceso de salir fue largo. Voy a abreviar los detalles logísticos. Lo importante es que salimos, Lina y yo, con la ayuda de personas que arriesgaron cosas para que pudiéramos hacerlo. La última noche en el Cairo, me senté en el balcón de mi apartamento a mirar la ciudad. El ruido que nunca duerme completamente. Las luces que se extienden hasta donde la vista alcanza. El sonido de la llamada a la oración que llegó de 4 alminares diferentes en ese momento, superponiéndose, creando esa armonía caótica que es específica de El Cairo y que nunca escucharé igual en ninguna otra parte. Le dije adiós a mi ciudad, a la tumba de Khaled que dejé atrás, a la vida que habíamos construido juntos, a todo lo que esa ciudad significaba. Y luego entré a terminar de empacar. Llegamos a Europa hace casi 3 años. No voy a decir el país exacto. Estamos bien. Estamos seguras. Lina tiene 18 años ya y está en sus primeros semestres universitarios. Eso me llena de un orgullo que no cabe completamente en palabras. El proceso de asilo fue largo y a veces frustrante.
Hay una burocracia que a veces no entiende o no quiere entender el tipo de situación que las personas como yo traemos. No es persecución de un gobierno totalitario obvio. Es algo más sutil, más difícil de documentar, pero no menos real. Encontré una iglesia que me acoge. Una iglesia con personas de muchos países, muchas historias, muchos caminos de llegada. El pastor es un hombre humilde que predica de una manera que me recuerda al Jesús de Lucas, sin adornos, con la verdad directa, siempre con los ojos puestos en las personas que están al margen. Me bautizaron hace 2 años. En la misma pila donde me bautizaron, el mismo día, me bautizó Lina. Sí, Lina, mi hija de 17 años, que había visto todo lo que yo viví y que había tomado su propio proceso de búsqueda en el tiempo que transcurrió, decidió que quería ser bautizada también. No porque yo la presionara, no porque le pareciera que era lo correcto por herencia, sino porque ella también había leído, también había buscado, también había encontrado algo que era real para ella. Ese día, ese domingo de primavera, cuando las dos salimos del agua juntas, fue el día más importante de mi vida, desde la noche en el salón con la Biblia en las manos. Hay mujeres en Egipto ahora mismo que están en el proceso de búsqueda que yo describí, que leen en secreto, que oran en el silencio, que sienten algo que no saben nombrar completamente, que tienen miedo de lo que significaría seguir esas preguntas hasta el final. Para esas mujeres quiero decir algo específico. El miedo que sienten es real. Las consecuencias son reales. No las minimizo porque las viví. 48 horas en un cuarto sin ventanas son reales. El formulario que firmé es real. El nombre de Lina usado como palanca de presión es real. Pero también es real lo que encontré en ese cuarto. La presencia que no se puede confiscar. La paz que no da el mundo. La certeza de Hebreos 13:5. No te desampararé, ni te dejaré. No les digo que los costos no son altos. Les digo que lo que se encuentra al otro lado de los costos es real y que vale. Y les digo que no están solas. Hay redes, hay personas, hay organizaciones, hay una comunidad de creyentes que entiende exactamente lo que están enfrentando porque lo vivió también. Busquen, con cuidado, con sabiduría, pero busquen. Hay algo que aprendí en esas 48 horas que no hubiera aprendido de otra manera. Algo sobre la naturaleza de la fe. La fe no es un sentimiento. Los sentimientos van y vienen. En ese cuarto hubo momentos donde no sentía nada en particular, donde la emoción espiritual estaba apagada por el cansancio y el miedo y la incertidumbre. Pero la fe estaba ahí de todas formas, no como emoción, como convicción, como la certeza de que algo es verdad independientemente de cómo me sienta en este momento. Un árbol tiene raíces que no se ven desde arriba. Las raíces no producen fruto, no se exhiben. Pero cuando viene la tormenta, las raíces son la diferencia entre el árbol que se cae y el árbol que se dobla pero permanece. La fe como raíz. Eso es lo que esas 48 horas me mostraron que tenía. No porque lo hubiera construido conscientemente, sino porque en los 2 años previos de lectura y de oración y de comunidad, las raíces habían crecido sin que yo lo viera completamente. Jesús habló de esto en el Sermón del Monte. La casa construida sobre la roca versus la casa construida sobre la arena. Cuando llegó la tormenta a mi puerta, descubrí sobre qué estaba construida, y se mantuvo. En el cuarto sin ventanas, en las horas de la segunda noche, me encontré pensando en la persona que habló, el que me delató. No sé quién fue, todavía no lo sé con certeza. Hay sospechosos en mi mente, alguien que sabía demasiado sobre mis movimientos, alguien de la mezquita a quien yo había mencionado algo sin pensar, alguien del edificio que había visto cosas. No lo sé. Y en cierto modo no importa completamente quién fue, porque lo que sí importa es lo que hice con eso. En ese cuarto, en esa noche larga, me encontré rezando por esa persona. No por obligación, por algo que surgió solo, por el reconocimiento de que esa persona actuó desde su convicción, quizás desde su miedo, quizás desde su propio sistema de lealtades que yo no tengo acceso a entender completamente. El perdón no significa que lo que hizo estuvo bien, significa que yo elegí no cargar ese peso. Elegí no alimentar el resentimiento que hubiera sido completamente comprensible. Elegí soltar la cuenta. Mateo 5:44. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Orad por los que os persiguen. En ese cuarto, eso no era metáfora. Era instrucción literal aplicada a una situación literal. Lo hice. Con dificultad. Con interrupciones donde la rabia volvía y yo tenía que soltar de nuevo. Pero lo hice. Y algo en ese proceso me liberó en el cuarto de una manera que la situación exterior no podía liberar. No quiero terminar esta historia sin decir algo que me parece importante. Amo Egipto.
Amo el Cairo con toda su caótica belleza. Amo el Nilo que fluye desde el corazón de África hasta el Mediterráneo. Amo el pan recién salido de los hornos de madrugada. Amo las pirámides que llevan 4000 años mirando el horizonte con la misma serenidad. Amo el árabe egipcio que tiene su propio humor, su propia cadencia, su manera de hacer que las cosas más serias suenen casi amables. Y el Islam tiene cosas que no desaparecieron de mi apreciación aunque mi fe haya cambiado. El Ramadán tiene una atmósfera colectiva que es genuinamente hermosa. El primer día de Eid tiene una alegría que llena las calles. La recitación del Corán tiene una belleza musical que es un arte humano de siglos. La hospitalidad árabe, que en parte viene de la tradición islámica, es un valor que yo llevo en el cuerpo después de 44 años. No reniego de todo eso porque cambié de fe. Lo integro. Soy egipcia. Soy árabe. Esas cosas no se van. Están tejidas en lo que soy. Lo que cambió es mi relación con Dios. Y esa relación encontró en el Evangelio algo que llenó lo que no estaba lleno. No porque el Islam sea completamente vacío, sino porque hay algo en Jesús que va a un lugar donde nada más había llegado. Un Dios que entra en el mundo humano, que llora, que toca a los leprosos, que se sienta a comer con los que nadie quiere tener cerca, que dice a los quebrantados de corazón, «Venid a mí, y yo os haré descansar», que en el peor momento de su vida dice desde la cruz, «Padre, perdónales porque no saben lo que hacen». Ese Dios no lo conocía antes, y ahora que lo conozco no puedo negarlo. Empecé esta historia con Khaled. Quiero cerrar con algo para las personas que perdieron a alguien también. El duelo tiene formas infinitas. La pérdida de un esposo es una forma. La pérdida de un padre o una madre, de un hijo, de un amigo, de alguien que era la arquitectura de tu vida cotidiana, esas son otras formas. Todas reales. Todas con un peso que solo quien lo carga sabe cuánto pesa. Lo que yo encontré en el dolor del duelo no fue que el dolor desapareciera. Encontré que había compañía en el dolor, que el Dios del Evangelio no dice «no llores», ni «ya está bien», ni piensa en los que están peor. Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. El Dios del Evangelio llora. Y también promete, Juan 11:25, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Esa promesa no borra el duelo, pero le da un horizonte que cambia todo. Un horizonte donde la muerte no es el punto final, sino una puerta. Donde el amor que construiste con alguien no desaparece en el silencio del hospital a las 3 de la tarde. Si estás en duelo y estás buscando algo que el duelo abrió en ti, te digo, busca. No te apresures, pero busca. Con honestidad, con las preguntas que tienes, con el dolor que tienes. El que busca, encuentra. Lo dice Jesús, y en mi experiencia es completamente verdad. Quiero cerrar con algo que empezó todo esto. Khaled. Todo comenzó por Khaled, por la pregunta de a dónde fue, por el hueco que dejó que la fe que yo tenía no podía llenar de la manera que necesitaba ser llenada. Juan 11:25-26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Esa es la pregunta de Jesús a Marta. Y a mí. Sí, creo esto. No como dogma abstracto, como convicción personal, como la razón por la que en ese cuarto sin ventanas, cuando pusieron el nombre de Lina sobre la mesa, no cambié lo que respondí. Porque si Jesús es la resurrección y la vida, entonces Khaled no dejó de existir un martes a las 3 de la tarde. Entonces hay una esperanza que trasciende la muerte. Entonces el amor que construimos en 10 años de matrimonio no se perdió en el ruido del tráfico del Cairo. No lo sé con la certeza de la matemática. Lo sé con la certeza de la fe, que es diferente, que es más exigente en algunos sentidos porque requiere algo de mí, pero que cuando la pruebas en condiciones reales, como yo la probé en un cuarto sin ventanas en el Cairo, se sostiene. Khaled, si hay alguna manera en que esto llega a donde estás, te encontraré. Porque el que dijo, yo soy la resurrección y la vida, también dijo que el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Y yo creo. ¿Has escuchado a una mujer del Cairo contarte su historia durante todo este tiempo? Una mujer que perdió a su esposo, que encontró a Jesús en el dolor, que fue detenida por lo que creía, que salió de un cuarto sin ventanas con más certeza de la que entró. No vine a darte miedo, vine a darte esperanza. La esperanza de que la presencia de Dios no tiene condiciones geográficas. No vive solo en los países donde la fe es libre. Vive en el Cairo también. Vive en los cuartos sin ventanas también. Vive en las 48 horas más largas de tu vida también. Si estás buscando algo real, algo que se sostenga cuando todo lo demás tiembla,
lo que yo encontré es real. Lo probé en condiciones que la mayoría de las personas que ven este video nunca enfrentarán, gracias a Dios. Y se sostuvo. Lee el Evangelio de Juan. Habla con alguien de confianza. Y si no tienes a nadie, habla con Jesús directamente. En árabe, en español, en el idioma que uses cuando piensas desde adentro. Él escucha. Y si eres alguien que ya cree, que está en un lugar seguro, que puede leer su Biblia sin miedo y ir a la iglesia sin consecuencias, no lo des por sentado. Hay personas que pagan hoy un precio real por la misma fe que tú tienes de manera gratuita. Recuérdalas. Ora por ellas. Apoya lo que puedas. Somos el mismo cuerpo. Antes de que cierres este video, una sola cosa. Compártelo. No tienes que escribir un texto largo. Solo mándaselo a alguien, porque hay una Fátima en tu círculo. Hay alguien que lee en secreto, que busca en silencio, que tiene preguntas que no sabe a quién hacerle. Ese video puede ser lo que necesita para saber que no está sola. Y si quieres seguir escuchando historias como la mía, suscríbete al canal Fe Sin Fronteras. Cada semana hay una historia nueva. Cada semana hay una razón más para creer que Dios no se ha olvidado de nadie. Gracias por escucharme. Gracias por quedarte hasta el final. Soy Fátima Khalil. Soy maestra. Soy madre. Soy egipcia. Soy creyente. Y no estoy arrepentida de nada. Las semanas después de salir de ese cuarto fueron de un tipo de procesamiento que no esperaba. Esperaba sentir alivio. Y lo sentí, pero también sentí otras cosas que no anticipé. Sentí vergüenza de que me hubieran detenido. Esa vergüenza era irracional porque yo no hice nada que merezca vergüenza. Pero el simple hecho de haber pasado por ese sistema, de haber tenido que dar explicaciones sobre mi fe ante autoridades, dejó una huella que tardó tiempo en sanar. Sentí miedo residual que persistió durante semanas. Cada vez que alguien llamaba a la puerta, algo en mi cuerpo reaccionaba antes de que mi mente pudiera razonar. Eso es lo que hace el trauma. Crea memorias en el cuerpo que son más rápidas que los pensamientos. Sentí también, y esto es lo que más me costó procesar, una especie de culpa por haber sido la que causó preocupación a Mariam y al grupo. Sé que eso no es lógico. Nadie me culpó, pero el peso de ser el eslabón que generó tensión para todos los demás tardó tiempo en soltar. Lo que me sostuvo en ese proceso fue el espacio de la iglesia y de la comunidad. No porque tuvieran respuestas perfectas, sino porque tenían presencia. Personas que se sentaban conmigo sin necesitar que yo estuviera bien antes de que fuera real que estaba bien. Personas que oraban por mí con mis nombres específicos y mis dolores específicos, y que no simplificaban lo que era complejo. El cuerpo de Cristo funciona como cuerpo. Cuando una parte sufre, el resto la sostiene. No la reemplaza, no la salva de su proceso, pero la sostiene mientras dura. Ese sostén fue real en esas semanas, y lo agradezco con una profundidad que no sé expresar completamente. Después de que la situación se hizo conocida en mi comunidad original, perdí amistades, mujeres con quienes había compartido años de vecindad, de mezquita, de vida cotidiana, mujeres que me habían apoyado en los meses después de la muerte de Khaled. No todas me dieron la espalda de manera activa y hostil. Algunas simplemente se distanciaron sin explicación. Las conversaciones en el pasillo se volvieron breves. Las invitaciones a tomar té dejaron de llegar. El tipo de frialdad que no requiere palabras explícitas porque se comunica de otras maneras. Eso dolió. No quiero minimizarlo. Perder la trama social de años, el tejido de relaciones cotidianas que hace que uno sienta que pertenece a un lugar, es un tipo de pérdida que la mayoría de las personas no anticipa cuando piensa en el costo de cambiar de fe. Pero en el espacio que esas amistades dejaron, entraron otras. Dentro del grupo de creyentes, dentro de la comunidad, copta a través de Mariam, y eventualmente dentro de la iglesia donde me bautizaron en Europa, encontré personas que me conocen de una manera que las amistades anteriores no conocían, porque esas nuevas amistades nacieron del conocimiento de lo más profundo y lo más difícil, no del intercambio superficial de vecindad, del haber visto el fondo. Hay una frase que a veces se dice, pero que yo entendí literalmente con estas personas. Conóceme en lo más difícil y conocerás lo más real. Eso es lo que tengo ahora. Amistades que conocen lo más real. Y eso, aunque sean menos en número, pesa más que lo que se fue. Si pudiera hablarle a la Fátima de hace 7 años, la que enterró a Khaled y no sabía a dónde ir, la que rezaba sin sentir que alguien respondía, la que empujaba las preguntas hacia abajo porque no sabía que estaba bien hacerlas, le diría que las preguntas que siente no son una amenaza, son una invitación. Le diría que el vacío que siente después de la muerte de Khaled no es una señal de que algo está roto en ella. Es la señal de que está diseñada para algo más que lo que tiene. El hambre espiritual que siente no es una debilidad,
Es lo más humano de lo humano. Le diría que Mariam, la vecina del tercer piso, va a resultar ser uno de los regalos más grandes de su vida. Que no tenga miedo de esa amistad. Que la deje entrar. Le diría que lo que va a encontrar en el Evangelio es real. Que la noche del salón con la Biblia contra el pecho va a ser de las noches más importantes de su vida. Que lo que siente no es autosugestión, ni crisis emocional, ni influencia externa. Es lo más real que va a sentir. Y le diría que el cuarto sin ventanas también viene, que va a ser difícil, pero que en ese cuarto va a descubrir algo sobre la presencia de Dios que no hubiera podido descubrir en ningún otro lugar. El precio es real, y vale. Fátima es el nombre de la hija del profeta Mahoma. Es un nombre que en el mundo islámico tiene una reverencia particular. Ser nombrada Fátima es cargar con una historia y una expectativa. Durante mucho tiempo me costó mi nombre, no porque lo rechazara, sino porque sentía que había una tensión entre el nombre que me habían dado y la fe que había encontrado, como si el nombre y la nueva identidad fueran incompatibles. Pero con el tiempo llegué a una paz diferente. Mi nombre es parte de quien soy. Lo recibí de mis padres que me amaban. Tiene una historia que es mía, aunque yo haya tomado caminos que ellos no anticiparon cuando me lo pusieron. Y en ese nombre hay también algo que me pertenece. El significado árabe de Fátima está relacionado con la raíz de apartar o destetar, la que se aparta, la que ha sido separada para algo. No lo interpreto de manera mística ni predestinada, pero sí hay algo en ese significado que resuena. Fui apartada, separada de un camino que parecía el único posible, para encontrar otro. Ese es mi nombre, y hoy lo llevo sin tensión. Quiero orar antes de cerrar, no para cumplir un formato, porque es lo más honesto que puedo hacer después de todo lo que conté. Señor, gracias. Gracias por Khaled y por los 10 años que tuvimos. Gracias por la pregunta que su muerte abrió en mí. Gracias por Mariam, por su fe de 2000 años de historia, por su té y por sus preguntas, y por la manera en que corrió por mí a sus 72 años mientras yo estaba en ese cuarto. Gracias por ese cuarto. Sé que suena extraño agradecer un cuarto sin ventanas, pero en ese cuarto descubrí que tu presencia no requiere condiciones favorables, y eso vale más que cualquier comodidad. Gracias por Lina, por esa hija que buscó por su propio camino y llegó por su propio camino, por el domingo en que las dos salimos del agua juntas. Eso es tuyo. Solo tú puedes hacer eso. Señor, te pido por las personas que escuchan esto, por las que están en cuartos oscuros de algún tipo, por las que perdieron a alguien y tienen el vacío que yo tenía, por las que leen en secreto y no saben todavía qué hacer con lo que encuentran, por las que tienen miedo de lo que costaría seguir. Dale a cada una lo que necesita en este momento, no lo que piden necesariamente, lo que necesitan, que es diferente a veces, y que sepan que no están solas. En el nombre de Jesús, que lloró frente a una tumba y 3 días después resucitó al que lloraba por él. Amén.